Eh, Vamos al tema de la ufología y me gustaría preguntarte, vos, ¿cómo, qué le dirías a la gente? Porque digamos, vos venís investigando esto por tu lado desde los años 70, pero alguien, una persona normal, que no cree, Sí, ¿no? Entonces, ¿vos qué le podrías decir como para que la persona empiece a tomar cierta conciencia? Sobre todo ahora, viste que se están viendo muchos avistamientos, que bueno, hay que ver si son realmente ovnis, si son satélites, si son algunos elementos militares de algunos gobiernos, no lo sé. Pero, ¿qué opinas al respecto? mira, hoy es diferente a cuando yo empecé en los años 76. En los años 70, a finales de los 70, la gente quería escuchar un poco pruebas, de tener un poco de pruebas tangibles o físicas, por lo menos una película, una fotografía, qué es lo que pasaba. Ignoraban a todos los contactados, ignoraban la historia nuestra, ignoraban a los sistemas religiosos, ignoraban los vestigios arqueológicos, etcétera, etcétera. Y era otra forma de llegarles. Hoy por hoy, yo creo que ya la gente no cuestiona el asunto del fenómeno ovni, y más después de lo del Pentágono, porque ahora, ¿quién va a rechazar a la autoridad de nuevo, ¿verdad? De que pues unos pilotos sí, afirman haber grabado unos videos y que son de la Marina y que sí son ciertos y que por alguna razón van a cambiar inclusive los protocolos para hacer la investigación de estos. Entonces, yo hoy lo único que podría hacer es decirle a la persona, pero usted en realidad cree que nosotros somos los únicos del universo. Piénselo bien, reflexione. Lo que yo le diría, hágase usted una reflexión, porque yo, mira, nunca he sido una persona que evangelizo sobre el fenómeno ovni. Ni he querido tener seguidores míos, ni nada por el estilo. Yo seguía a Salvador Freixedo casi a la letra. Inclusive cuando él vino en el año 77, 78 y vio que teníamos una pequeña organización, él decía, qué bueno, usted aquí trabajando en fotografía. Yo tenía mi estudio fotográfico y ahí tenía una pequeña oficina donde tenía los archivos de ovnis, y me decía, quédese pequeñito, me decía Salvador Freixedo, quédese pequeño, no crezca. ¿Verdad? Y así lo hicimos, o sea, nunca dependimos entonces del fenómeno ovni para vivir. Entonces yo ahorita, en este momento donde la gente ya inclusive ya no pide pruebas, ahora todo es difusión, ya no hay investigación, ahora es difusión. Prácticamente la investigación está en manos de muy poca gente que hemos querido seguir en la investigación, pero también, como decía Alan Hynek ya en el 79, que nos lo dijo en Bogotá, dejen de ir tras las luces, tras esa cosa que llaman ovnis. No, eso hay que ir a algo más fuerte. Y así lo hicimos. Nosotros en Costa Rica lo que hemos hecho es tratar de buscar más pruebas duras, más cercanamente, porque eso es lo que le permite, como la gente quiere lo que dice la autoridad, y entonces uno se vuelve una autoridad en el fenómeno ovni. Entonces lo que diga Heineck, entonces eso es cierto. Entonces Heineck decía, no, es que estos son fenómenos de gases del pantano. Era la autoridad, Fuerza Aérea, y todo el mundo se creía que eran gases del pantano, ¿verdad? Entonces, como ya conocemos que la gente sigue a la autoridad, bueno, y uno se vuelve autoridad, pues entonces lo que hay que ponerla es un poco más a reflexionar sobre la posibilidad real de vida extraterrestre y lo que hay alrededor de todo el fenómeno como tal. Porque el fenómeno como tal es un gran rompecabezas que está hecho de múltiples piezas, y la única manera de ver el paisaje total de ese, o la imagen total de ese gran rompecabezas, es desde lo alto. Mientras estemos abajo y seamos una pieza del rompecabezas, no lo vemos todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les diría a la gente. Yo no les diría ninguna otra cosa. Y es más, empezaría por otro lado. Yo empezaría, que es algo más importante, que tiene que ver con estados de conciencia, con nuevos niveles de conciencia. ¿Cuánto nos conocemos nosotros a nosotros mismos? Yo empezaría inclusive por ahí.
Porque ¿cómo pretender conocer lo exterior si no nos conocemos a nosotros mismos? También tenemos que entrar por ahí. Entonces yo, mira, yo ya ni estoy le decía a Luz Marí López, que la debe de conocer, allá por Córdoba, allá por el... El ¿cómo se Uritorco. Exactamente, le decía yo a ella, yo ya no me preocupo por eso, simplemente lo que tengo que hacer es difundir lo que yo sé y que me crean o no, o que me acepten o no, eso ya me da exactamente lo mismo. No es mi preocupación, es responsabilidad de los demás. Ahora te hago una pregunta. ¿Vos tuviste algún tipo de contacto de primero, segundo, tercer tipo o viste algo o, digámoslo, una ilusión que tenés en algún No, momento? no, con el fenómeno OVNI, vamos a ver, yo empecé a investigar el fenómeno OVNI en el año 76, leyendo un librito de Uri Geller, con los contactos de Andrija Pujarich, que por cierto lo tuvimos aquí invitado en 1985, y las experiencias con Uri Geller. Y de ahí surgió la investigación del fenómeno OVNI, pero como un hobby, simplemente como un hobby, y se hizo cada vez más importante en mi vida, porque, como decía Frechedo, es un despertador de conciencias. Entonces, no me motivó a mí un contacto o un avistamiento, no fue eso, sino simplemente fue mi capacidad como curioso y además como escéptico, porque yo soy un escéptico, yo indago. Yo no soy, digamos, con todas estas cosas, yo me leo el libro de Brian Weiss y yo digo, bueno, ahí sí, pero yo tengo que hacer la regresión yo, porque si no, leer solo el libro, la autoridad me dice que esto me lo crea porque él me lo dice, y entonces para mí no es suficiente. Entonces tengo que ir a la experimentación para, ¿verdad?, tener la prueba de que lo que dice Brian Weiss o lo que dice Juan José Benítez o Alan Heine son ciertas. Entonces, eso es la investigación ya individual, ¿verdad? Así que tuve una experiencia muy importante, sí, de un avistamiento a las 11 de la noche en Ciudad de México en el año 78. Éramos 3 personas y, por cierto, dijimos, no vamos a decir nada mañana porque nosotros estábamos en un congreso de ovnis. Estábamos de visita a México en un congreso de ovnis. Y entonces dijimos, no, ¿qué vamos a decir? La gente va a creer otra cosa. Pero a las 8 de la mañana viendo los periódicos decía ovni sobre la avenida Juárez en México, a grandes páginas, con grandes titulares, o sea que lo que vimos lo había visto un montón de gente y entonces ya no nos importó decirlo, pero nosotros a las 11 de la noche vimos un objeto muy grande y muy cercano sobre los edificios sobre la avenida Juárez en México. Eso sí, lo tengo como experiencia. Y hay otra experiencia ahí que tiene que ver un poco con un año de investigación que hicimos con un padre, el padre de Alfonso Pizarro, y que estábamos haciendo investigaciones en el campo mediúnico. Y ahí tuvimos unas experiencias, pero que uno uno podría calificarlas que pueden entrar en ese campo, pero yo prefiero no meterme ahí porque es un campo un poco más parapsicológico y nosotros en la investigación de fenómeno OVNI sí hemos sido un poco más estrictos en cuanto a la parte física, ¿verdad? Material. ¿Alguno de tus hijos o nietos sigue acá un poco tu búsqueda? Creo que los nietos van a hacer, porque los hijos prácticamente nada, cero. Yo creo que me creen muy poco. Bueno, en mi caso personal, nosotros, por ejemplo, en la productora en el año 2006 creamos un departamento de investigación donde hicimos algunos viajes con cámaras de foto, video, de audio, como para poder ver si podíamos registrar. Hemos ido a Victoria, Entre Ríos, que hay avistamientos, a Aurora, Uruguay, está la famosa cripta del Padre Pío, bueno, Uritorco. La realidad es que no hemos visto algunas luces, pero no podemos decir que eran ovnis. Sí. ¿Qué te quiero decir con esto? A mí lo que me pasa es que
Yo sí creo, porque para mí es algo que ni lo doy a discusión, digamos, en mi interior, porque sé que hay. Ahora, lo que es difícil es que la realidad es que la mayoría de los videos y las fotos que andan dando vuelta no son tan creíbles. Tienes Porque toda la razón. uno ves un video que realmente ves un platillo volador. Alguna luz de lejos que no sé Sí, cuánto y no sabes si está trucado. Entonces, eso es lo que también que genera mucha confusión al respecto. tienes razón y en ese aspecto, aquí en Costa Rica nosotros fuimos muy estrictos con eso y bueno, nosotros tuvimos aquí la oportunidad de que pasaran varias cosas. Eh, Tuvimos dos oleadas, tuvimos policías viendo un objeto a 50 metros, paralizándose la radiopatrulla, un objeto a 50 metros, una cosa ya muy cercana, y ellos haciendo sus denuncias oficiales, quiere decir que salieron expedientes oficiales de los policías, y tuvimos la gran suerte de investigar esta fotografía. Y esta fotografía tiene que ver con la laguna de Cote, el ovni de la laguna de Cote. Y lo tienes aquí. ¿Dónde es la laguna de Coti? La laguna de Cote está eh, a, como a unas 2 horas y media de acá, de San José. Es una laguna en forma de corazón. Y bueno, la gente creía que pudo estar saliendo de la laguna, pero en realidad no estamos seguros de eso. Lo importante de esta fotografía, y esta es una de las 3 fotografías más importantes, como pruebas físicas del mundo. ¿Ok? Esta fotografía fue investigada por Jacques Vallée y Richard Haynes, y las publicaciones científicas de la fotografía fueron publicadas por el Boletín Científico de la Universidad de Stanford. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es un caso realmente interesante porque la fotografía fue tomada con una cámara automática aérea con negativos, y tú que eres fotógrafo lo vas a entender muy bien, que negativos de 9 pulgadas por 9. El objeto en el negativo tiene medio centímetro. Imagínate lo que es medio centímetro en un negativo de 35 milímetros. Es, es un close-up total, ¿verdad? ¿Ah? Es un close-up total. Bueno, esta fotografía resulta que entonces estaban haciendo unas pasadas en este avión, pasadas porque estaban mapeando todo Costa Rica. Estaban haciendo un mapeo de todo Costa Rica, tenían cierta altura, tenían bueno, todos los parámetros, las cámaras en automático, cada 18 segundos pasaban, hacían una pasada y tomaban cada 18 segundos una fotografía. Bueno, esa fotografía se toma en el año 71 y se descubre en el año 76 o 77. ¿Por qué se descubre? Porque una persona quería comprar una finca por ahí y se va al Ministerio de Transportes, donde estaba el Departamento de Fotografía del Instituto Geográfico de Costa Rica, y se va a pedir una fotografía de esa zona. Ya sabía que estaba totalmente fotografiado Costa Rica y quería una fotografía aérea de ese lugar. Cuando están haciendo el close-up del área donde querían comprar la finca, ven que hay algo raro ahí. Los que estaban revelando la fotografía, ellos estaban haciendo una imagen de 9 por 9 pulgadas, prácticamente igual que el negativo. Entonces, se quedan extrañados, revisan los rollos de los negativos, porque esos son rollos gigantes, ¿verdad? Y no encuentran absolutamente nada, de pronto creen que puede ser una gota del fijador, acuérdate como revelamos antes, etcétera, etcétera, que era una mancha del revelador o lo que fuera. Resulta que todo se descarta y entonces imprimen la fotografía y en efecto sale el objeto ahí. Eh, como sabían que yo investigaba el fenómeno OVNI y era fotógrafo, los del departamento de fotografía, los del laboratorio me llaman a mí. Entonces yo me voy a revisar la fotografía y yo digo, no, esto está interesante. Primero porque no hay nadie que diga yo la tomé. Segundo porque la fotografía es
de arriba hacia abajo, no es de abajo hacia arriba. Tenemos un montón de parámetros donde están casas, árboles, el tamaño de la laguna, etcétera, etcétera, y entonces podemos hacer comparaciones de cuánto puede medir ese objeto. Era de un organismo oficial, Departamento de Fotografía del Instituto Geográfico de Costa Rica, no había nadie con una intención, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo dije, no, esta fotografía amerita una investigación científica. Yo no soy científico, yo soy un investigador. Vamos a enviar esta fotografía a Estados Unidos. Mandamos por primera vez para que se hiciera un análisis digital de la fotografía, y bueno, en aquel momento estaba muy preliminarmente las investigaciones, hicieron un análisis y le dieron 40 metros. Primero, estiman la fotografía como fotografía de buena fe y que no hay truco en absoluto. Y segundo, que el objeto tenía más o menos 40 metros de diámetro. Cuando viene Jacques Vallée en 1985, yo le entrego una copia de 3 fotografías, una antes, una en el momento de la toma y otra después. Y le hago la entrega de la fotografía para que él la analice, porque él había estado en el programa de las fotografías de Marte, etcétera, etcétera, y era un especialista, doctor en computación y un gran conocedor del fenómeno OVNI, etcétera, etcétera. Yo se la di a él. Entonces él, junto con Hynek y el de la Universidad de Stanford, que ahorita no recuerdo cuál era el nombre, bueno, ellos, después de varios años en la investigación, inclusive pidieron los negativos, se les mandó los negativos, hicieron el análisis, revisaron, etcétera, etcétera. Bueno, ellos publican entonces la investigación y dan la fotografía como una de esas pocas fotografías que aceptan científicamente, de las pocas. Estamos hablando, aparentemente son como 3 o 4 en aquel momento las que habían aceptadas de esa manera, porque hay fotografías, muchas, pero pocas aceptadas en esa medida, como el mismo Richard Haynes lo decía. Así que, bueno. Sí, también lo que pasa que acá, dentro de este mundo, hay mucha gente que no es que no es muy seria, ¿no? Por supuesto. He tenido oportunidad de conocer y... Por un montón de razones, bueno, la historia de Enrique Castillo, aparte de estas diferentes pruebas y de estas cosas que le van dando a uno un poco más de credibilidad, que si dos policías poder llegar y entrevistarlos al día siguiente o a las 12 horas de que les ocurrió esto, y aquellos hombres llorando del impacto que tuvieron cuando les paralizó la radiopatrulla, etcétera, etcétera. Entonces uno se va dando, digamos, le va dando cuerpo a esa idea y a esa posibilidad de lo extraterrestre, ¿verdad? Después viene la historia de Enrique, pero paralelamente otras historias importantes como la de Marla en México, etcétera. Lógicamente hay otras más, pero tal vez no analizadas ni investigadas a profundidad, y eso es importante. Con Enrique pasó una cosa muy importante, y es que gente como Jacques Vallée, Richard Haynes, quisieron escucharlo. El mismo Hynek. Entonces la credibilidad de Enrique era bastante alta. ¿Por qué? Porque ellos sí sabían de la posibilidad de un contacto. Ellos mira los programas ahora de Hynek y del proyecto del Libro Azul, ¿verdad? Y uno sabe que ellos sabían mucho más de la cuenta. Esto está basado en los diarios, no en el proyecto del Libro Azul. Está basado en los diarios de Alan Hynek. Ellos sabían mucho más. Entonces le ponían atención a los que ellos consideraban, y seguramente a los que ya habían investigado por otros medios, de estas personajes que sí podía uno darles credibilidad, en el caso de Enrique. Entonces, viene uno y toma la historia y entonces dice, bueno, primero, los dioses. ¿Quiénes eran los dioses? Eran unos extraterrestres, esos dioses. Los dioses de los griegos, o los dioses de los japoneses, o los dioses de los hindúes, o de los vikingos, o lo que sea. Habían unas gentes que se comunicaban con los terrícolas y los manejaban de cierta manera. Después viene un concepto de Dios único,
ya ve, pero también con unas cosas muy humanas, con sacrificios de sangre, etcétera, etcétera. Era como decía Richard, un Dios muy egoísta, solo para un pueblo, etcétera, etcétera. Después vienen los avatares, después vienen los maestros y los contactados, y vienen entonces los mediums, y vienen los canalizadores, y viene toda esa gente. De alguna forma nos están diciendo que hay comunicación con estos seres. De alguna forma. Y ahora vienen los insiders. Esto es por eso te decía, esto es un gran rompecabezas y no podemos ver una sola pieza. Si nos remontamos a la historia moderna del fenómeno ovni, nos vamos, que tenemos que irnos al 1942, cuando los Estados Unidos descubrieron que en Europa los alemanes tenían unos contactos con unos extraterrestres y estaban recibiendo información tecnológica. 42. Bueno, ese no es un dato menor, porque hay algunas investigaciones que muestran eso, que estaban con tecnología haciendo ovnis y de hecho dicen que se fueron a la Antártida. Correcto, correcto. Entonces, tenemos ya referencias, investigaciones de esas, y tenemos muy buenas referencias, porque en el 47 Truman hace la orden de hacer Majestic 12. ¿Qué pasa en el 54 con Eisenhower. Eisenhower? ¿Verdad? Los contactos, y después ya él ya no quería, porque resulta que un conglomerado industrial militar se apoderó del gobierno de los Estados Unidos, y ya entonces el gobierno ya mandaba muy poco y aquellos eran los que mandaban. Y viene Kennedy y lo denuncia. Y entonces vamos viendo ahí, a través de la historia, todas estas cosas, pero hay otras cosas que no son menores. ¿Qué pasó con George Washington? Si tuvo unas experiencias tipo Fátima 40 años antes. A él le enseñan lo que iba a hacer Estados Unidos y le enseñan todo el proyecto, una mujer. Ahí está la historia. Nada más es cuestión de investigarla. El 30% de los presidentes de Estados Unidos han tenido que ver algo con el fenómeno ovni y los extraterrestres. Sí, esta cuestión ya hay que ir armando todo el rompecabezas. Si no, no tenemos toda la imagen. ¿Vos lo ubicás a Andrew Basiago? Sí, claro. Este es de los insiders. Él sería uno de los insiders. Él sería uno de los insiders. Correcto. ¿Y qué opinas al respecto? Yo tengo siempre escéptico, indago, pero ¿dónde están las coincidencias? En lo macro, programas espaciales secretos. ¿Cómo empiezan? Con niños, casi siempre niños de 6 o 7 años que ya por una serie de investigaciones, análisis y exámenes que les hacían ya, los detectaban como posibles personas para que pudieran entrar a esos programas secretos. Entonces ya los iban entrenando desde los 7 años con programas diferentes. Y ahí entra entonces Corey Gould, ahí entra Basiago, ahí entran varios de estos que ya están hablando al respecto. ¿Por qué están hablando hasta ahora? Por ejemplo, en el caso de Corey Gould. Porque sí, en un momento dado empiezan a recordar cosas. Y ellos se salen ya de lo que son las garras de esos programas y empiezan a decir. Son muy pocos los que han empezado a decir. Yo calculo que son unos 20 o 30. Pero a estos insiders de la talla de este hombre hay que empezar a tomarlos en cuenta, porque nos van a dar unas grandes partes del rompecabezas. Sí, lo que yo opino ahí, él dio un dato importante, que supuestamente los extraterrestres le habían dicho que él iba a ser presidente de Estados Unidos. Sí. Ahora, no llega a serlo y ahí se cae toda la teoría. Sí, no, si no llega a serlo, lógicamente, pero acuérdate también que eso es muy complejo, porque eso estaba dependiendo de las líneas de tiempo. ahí nos metemos en otro berenjenal, las líneas del tiempo. Entonces, si esa línea del tiempo en la que él estaba
estaba para presidente y ya no estamos en esa línea del tiempo, ya no será presidente. Pero eso es muy complejo y yo ahí no me meto. Me gusta más meterme en la parte de los macros. O sea, ¿cuál es la coincidencia? Programas espaciales secretos. 1978, cuando hacen por ahí andaba yo el librillo, pues lo he estado revisando, el programa de televisión de Alternativa 3, ellos estaban investigando la fuga de cerebros que se dio en aquella década. Una gran fuga de cerebros. Los grandes cerebros de los países más importantes estaban desapareciendo. Unos periodistas hacen una investigación y se encuentran con que hay un montón de gente que se está desapareciendo, pero que están hablando de que están haciendo viajes espaciales a Marte en aquel momento. Ahora resulta, ahora resulta que estos empiezan a confirmar que hay algunas inclusive bases y que ya los alemanes habían ido y que ya habían estado en la luna, etcétera, etcétera. Recuerdo que en el caso de Enrique Castillo nos dijo que los extraterrestres le habían dicho que los norteamericanos no habían sido los primeros que habían llegado a la luna, que habían sido los alemanes. Eso Enrique nunca lo dijo públicamente, no lo dijo a nivel privado, porque él decía, ¿quién me va a creer esto? Nadie, si la autoridad dice otra cosa. Sí. Aunque también hay teorías que dicen que no se llegó nunca a la Luna. Bueno, esa es otra, esa es otra. Que fue toda una filmación de Stanley Kubrick. Sí. Ahí yo pienso que, y es muy posible que haya algo de cierto en esto, ¿verdad? Esto es muy posible. Yo creo que la NASA es el gran Hollywood de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es el gran show. Es lo mediático de la Fuerza Aérea no conocemos nada prácticamente. Todos son eh, cuestiones reservadas, secretas, todas las áreas son secretas, pero utilizan a la NASA como el gran show. Hay otras versiones también que dicen que fueron los rusos. Sí, también, también. Yo pienso que hay un gran vacío entre 1947 y los finales de los 70. Estamos hablando entonces que son casi 40 años de vacío. ¿De qué tipo de vacío estoy hablando? Estoy hablando de un tipo de vacío tecnológico. Ahí, si en el año 47 estaban haciendo aquella investigación con electromagnetismo, con el experimento famoso de Filadelfia, si ya estaban en el 1947 viendo a ver los grados de invisibilidad en aquel momento, ¿qué no habrán investigado entre el 47 y hoy, 2020? Por Dios. Claro, ¿Ah? claro. Sí, Pero yo siempre, escúchame, yo hice una película en su momento que hablaba del 2012. Se llama El Día del No Tiempo. Es un largometraje que lo estrené por internet en el año 2010. Y en ese momento, en uno de los diálogos, un personaje le decía a otro, ¿cómo puede ser que desde 1940 los aviones van a la misma velocidad que Exacto. ahora? O sea, es algo como ridículo. O Exactamente. sea, porque se supone que la tecnología ha mejorado a nivel exponencial. Vayamos a lo último del fenómeno OVNI con la declaración del Pentágono que considera que los videos son reales, los videos de la Marina, de estos pilotos de la Marina. Bueno, si te vas y profundizas un poco, resulta que el Pentágono estaba en un programa que se llama ATIP. Muy bien, ATIP. El programa era de 22 millones de dólares, un senador fue el que buscó el dinero, etcétera, etcétera. Pero dentro del programa TIP no estaba solo investigándose el fenómeno OVNI. ¿Por qué estaban investigando puertas estelares? Eran 38 proyectos, 38 programas que están investigando. ¿Por qué están investigando puertas estelares? O viajes en el tiempo. ¿Ah? Cuando ya hoy se dice que hay 8 formas de viajar en el tiempo. Entonces,
si eso lo tenían en el Pentágono como un programa, y ese programa era del 2007, quiere decir que esto está desde hace rato, Sí, 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 sí. ¿verdad? Y entonces no podemos ignorar que por alguna razón estos gobiernos tienen muy adelantado investigaciones acerca de estas cosas, deben de tener sus propias naves, y muchos de los ovnis que estamos viendo no son extraterrestres, son nuestros, desde hace rato, pero que también, cómo consiguieron la información? Porque otros extraterrestres le dieron su tecnología y porque también está la tecnología inversa ya, digamos, digerida por nosotros y ya pueden estar haciendo cosas. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Y hablando también de los extraterrestres, yo pensaba recién que hubo muchos casos de pilotos que han visto, dicen que han visto, digamos, yo conozco pilotos acá en Argentina que dicen que han visto luces, o sin ir más lejos, en el año 2008 tuve la suerte de conocer en Buenos Aires al coronel Wendell Stevens. Ah, sí, No sé también si lo te conocí suena. aquí en Costa Rica y lo conocí en Las Vegas yo. Lamentablemente falleció hace unos años, pero me Sí, pareció un tipo muy serio y él hablaba que él había sacado fotos de sí. ovnis que Bueno, había visto. hay un resumen muy interesante de Richard Haynes. Richard Haynes es un ingeniero que estuvo eh, en la creación de la simulación para los astronautas de los diferentes vehículos. Ellos hacían los simuladores, pero además es psicólogo. Y es una persona que ha investigado el fenómeno ovni, pero solo a pilotos y a controladores. Él se dedicó a eso. Y tiene más de 2000 casos registrados de pilotos y controladores, porque él dice que son las gentes más calificadas para definir qué es un ovni, ¿verdad? Y hay un peruano que se llama Oscar Santamaría, que por cierto estaba dentro de los 500 invitados a Washington y fue uno de los dos o tres personas latinas que fue invitado cuando se vino el gran disclosure, la gran revelación de todos estos personajes que trabajaban con proyectos secretos. Y Oscar Santamaría es un piloto que el informe que él había dado en Perú a la Fuerza Aérea Peruana por el mandato que le hizo su superior para que persiguiera un objeto en la mañana y le disparó todos los misiles que pudo y no lo tocó en lo absoluto, bueno, él es una prueba fidedigna de un objeto y ya no de una luz, de un objeto que lo tenía muy claro y que tanto fue así que repercutió y estaba dentro de los archivos de los Estados Unidos el caso de él, de este piloto. Sí. ¿Verdad? Y después, bueno, ya tenemos otros pilotos bueno, aquí también nosotros tenemos algunos pilotos con algunas referencias en Costa Rica, pero cuando uno ve las referencias de los pilotos de Iberia en España, de objetos de 1,5 kilómetros, y ellos rodeando el objeto y pasándole por encima y por debajo, 3 aviones viendo el objeto que parecía una gran hamburguesa, entonces uno dice, bueno, es que estos testigos ya tienen otro nivel de credibilidad. Entonces, la Sí, realidad, al final de la realidad, con todos estos piezas del rompecabezas, ya casi se vuelve incuestionable. Uno puede decir, sí, puede dejar allá un pequeño margen, pero es tanta la información al respecto que ya es, digamos, para mí, con todo lo que tengo ahí en la cabeza, metido con todo lo que he investigado, yo estaba como en el medio por mi edad, ¿verdad? Entonces pude conocer a los pioneros. Tuve la gran ventaja de conocer a las pioneras, estaba en el medio y teníamos a un Salvador Frechedo o a un Enrique Castillo que siempre nos presentaba pura gente de este estilo y tuvimos la gran ventaja de recoger esa información, de tener todos los libros, todo lo que ellos habían acumulado, más lo que ya hizo uno propio y entonces yo no le puedo decir a una persona que me tiene que creer a mí porque yo tengo esa información, no, es responsabilidad de cada uno, pero yo tengo mi propia idea ya, o la voy teniendo,